mis pequeñas charlas que es por encargo del señor general Pedro Hoyos Arévalo, presidente de la comisión organizadora de la conmemoración de los 107 años de historia de la Guardia Republicana del Perú, y del señor coronel Heranio Ramírez Solano, presidente del Círculo de Oficiales. Gracias a estas dos personas, a estos dos grupos de personas, es que nosotros estamos acá en esta mañana. Y hoy continuamos con estas charlas que, como les dije, tienen varias, no solamente la charla en sí. Yo diría que la charla es la excusa para reunirnos. Y ya les he dicho muchas veces, estos son los objetivos que nos hemos trazado en cada una de estas charlas. Y los seguiremos cumpliendo hasta que Dios lo permita. Y empezamos, las charlas tenían varias partes. La primera se llamaba La música no tiene fronteras, y hoy queremos iniciar precisamente con La música no tiene fronteras, presentando un homenaje a una de las promociones que en este mes celebra su ingreso. Casi todas las promociones de la Escuela de Oficiales celebran su ingreso febrero o marzo. Unos cuantos celebramos el 4 de abril, 10 cadetes que ingresamos el 4 de abril, y una sola promoción celebra el 4 de agosto, la promoción que ingresó el 4 de agosto del año 1972 al Camaricuna, ¿no? David Malva Paz. Y hoy, en la persona o en esta promoción, vamos a rendir homenaje a todas las promociones que han ingresado a nuestra Escuela de Oficiales. Claro, Pedro ya escuchó la cumbia, dirá, ¿van a repetir la cumbia? No, vamos a cambiar a un guainito, homenaje a Tacna Heroica. Cuando el 12 de marzo tinta roja y grata, marcha el ingreso que en el alma veí, de unión y de alegría, los tigres de una Tacna heroica. A la promoción Tacna Heroica. Y hoy también me hace recordar que la promoción 25 de septiembre, un día como hoy, hace 53 años, ingresó a la Escuela de Oficiales, y aquí está presente uno de los representantes de la promoción, el coronel Demetrio Pérez Vargas. Durante el centenario creamos una radio, inventamos una radio, la radio centenaria, ubicada en la isla de los Sueños, en la isla de los Sueños Republicanos, y aquí está esta canción transmitiendo desde esa isla. Nadie sabe eso, solo una persona. ¡Fuerza, coronel Johnny Saavedra! ¡Fuerza, mi sargento Manuel Valenzuela! ¡Para la Guardia Republicana del Perú! Desde el cuartel de mis viejas memorias broto esta historia teñida de nostalgia. El dolor la acompaña, pero también la enseñanza. No hallarás sus huellas en internet ni en Wikipedia, solo en esta canción, como Johnny me la contó. Porque el hierro no se
Siempre cuando nos despedimos con Johnny, nos decimos ¿cómo? Nos vemos, mi coronel. Sí. Nunca pierde el sentido del humor. Voy a pedir que pase Johnny aquí al frente, un minutito nomás, porque mientras aún están con nosotros, el día 20 de marzo, perdón, el 20 de febrero, ni bien me retiraba de acá, recibí una llamada de que mi nieta se había puesto grave. Fui lo más rápido que pude, la llevé a la clínica y siempre decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mi nieta? Pero cuando conocí la historia de Johnny, dije, ¿para qué, Señor? ¿Para qué ella? Es para tu honra y para tu gloria. Gracias, Johnny, porque tu historia es inspiradora. Muchas gracias. Gracias. Rosalía Lago ha sido compañera de Johnny. Han batallado en 1000 combates y seguramente tiene alguna palabrita que decirnos. Y si alguno de ustedes quiere decir algo, también puede hacerlo en esta mañana. Presa. Tú sabes que yo te quiero mucho y yo soy una llorona, así que te recuerdo siempre cuando estábamos allí, tú estabas en la UDE, yo estaba en la unidad de rescate, también eres teniente, delgadito, muy disciplinado, y cuando me enteré que estabas mal, me dio mucha tristeza, de verdad. Pero después te vine al hospital, también ahí ya había pasado el accidente y ya te habías recuperado, pero no me podías ver. Y me dio también mucha pena, pero me alegro también porque me vas a recordar como era más jovencita. No me ves ahorita con mis canas, ¿no? Ahorita seguramente tienes mi imagen de cuando yo era todavía guardia, ¿no? Jovencita. Y eso me alegra y bueno, yo te admiro mucho porque tienes una fortaleza enorme. Eres un gran hombre y te deseo realmente que Dios, así como en este momento te da esa fuerza espiritual, que siempre Dios te conserve, te ilumine y te guíe por el camino del bien, ¿no? Que siempre tu angelito de la guardia siempre te cuide y te proteja de todo mal. Te quiero mucho, Johnny, y siempre espero vernos, que nos veamos siempre. Bien, alguien que quisiera hablar o de repente Johnny tiene algunas palabras. Creo que Jennifer, ¿no? Ha llegado la hijita también una sorpresa, Johnny. Tu hijita acaba de llegar, está acá con nosotros, Jennifer. La mencionamos en la canción. De repente en otro momento pasamos nuevamente el cantar de Johnny Saavedra. Sí, está bien. ¿Algunas palabritas, Johnny? Sí, mi corazón. Agradecer a la Comisión Central que celebra estos 106 años de aniversario de la historia de la Guardia Republicana, y a usted, mi coronel, don Roberto García Ríos, por este gesto de reconocimiento y gratitud hacia mi persona. La comparto con todos los compañeros de la UDGRP, hoy UDEX-PNP, con mis compañeros diapanáticos. También en un poema que hice, de una manera muy especial se lo dediqué a mi comandante, don Pedro Pizarnik, así como también para Anita Lina y para todos los republicanos. Coronel, muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias, Jennifer. Tienes que escuchar la canción. ¿Quiere? ¿Cómo no? Bueno, yo quería agradecerle a... Así súbete el micrófono.
soy un poco emotiva. Bueno, quiero agradecer a todo en nombre mío y de mi hermano Christopher Saavedra, que nos pidió aquí, a la comisión organizadora de estos festejos del 106 aniversario de historia de la Guardia Republicana del Perú, y agradecer de manera especial al coronel Roberto García Ríos, y por este reconocimiento de gratitud con mi padre, el señor coronel Pedro Retiro, y un Saavedra Mejía. Muchas gracias. Lo verán en Spotify también, Jennifer. Luis Can, el cineasta, el que hizo con el Albert Vilo varios documentales, sigue estar presente, pero tuvo compromiso, ¿no, Mari? Y por eso no pudo estar acá con nosotros. Él también quería participar en este homenaje al coronel Johnny Saavedra Mejía y escuchar el cantar de Johnny Saavedra. Muchas gracias. Le dije, a veces las charlas son excusas para hacer algo mucho más grande, algo que siempre se debe recordar. Y ahora vamos a seguir, y esto es lo último, de ahí viene la charla. Tampoco sabe quién es. Saludarlo por su cumpleaños, que es el día 24. Gracias, amigo, gracias. Muchas gracias. Felicidades, mi coronel. El buenito me releva de decir muchas cosas sobre usted, sobre su paso por nuestra noble institución. Las nubes se van presentando por ahí porque la memoria empieza a ser frágil y solamente me quedan algunos recuerdos del cruce de nuestras vidas en el servicio. Salía de Chiclayo, llegaba usted a Chiclayo. Regresaba de vez en cuando por motivos familiares y conversábamos de vez en cuando, siempre con la lealtad que nos caracteriza a nosotros. La amistad que hemos mantenido felizmente hasta hoy. Ya los años no lo puedo contar porque se me pierden. Y solamente debo decirle que deseo darle un gran abrazo y la consideración que siempre he tenido por su persona, y que gracias a nuestra institución nos juntó en el camino, y ahí vamos. Mi preocupación, y eso es algo que empieza a resonar en mi mente, y perdone usted que lo tome fuera de su referencia de su cumpleaños, es qué va a pasar, señores, cuando parta Roberto García. Me está preocupando hace mucho tiempo. Como tengo algunos años más que él, felizmente no lo voy a ver, yo tengo que irme primero. Pero nos está preocupando que particularmente parta Roberto García. A él se debe que estemos aquí unidos, a él se debe que podamos rendirle un homenaje y gran consideración a nuestro coronel. Pero así es la vida. Mi coronel, un gran abrazo para usted. Muchas gracias, amigos.
Le dije que las charlas son una buena excusa para hacer esto, ¿no? Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿No? Estas son las oportunidades que Dios nos otorga. El día de ayer fue el cumpleaños de Pedro Perico Pizarro Urdiales. Ustedes dirán, no he hecho nada. No, en abril lo vamos a hacer. Merece algo especial, y por una razón también especial. Él no está bien en estos momentos, pero ahí sigue luchando, sigue adelante. Vamos a continuar con mis pequeñas charlas, pero después que cantemos el himno Jennifer, vamos a poner nuevamente el cantar de Johnny Saavedra. Bien. Y vamos a ir muy rápido. La última charla decíamos que teníamos que ver algunos cordones umbilicales que unía a Leguía con diversos personajes de la historia, y hoy vamos a ver la ventaja de usar esto es que nos permite cartagonear bien los tiempos. Yo había pensado 11:35, debe ser 11:35 más o menos, ¿no? 11:40, sí, es el tiempo que estaba previsto para esta primera parte. Entonces hoy vamos a ver algunos cordones umbilicales y vamos a intentar responder estas 6 preguntas que ahí quedan para que al final veamos si realmente se ha respondido o no esto. También vimos que a veces nos sorprendemos por lo efímero de algunos gobiernos en el Perú, y el más corto fue en este tiempo el de Manuel Arturo Merino de Lago. Pero ya vimos que al inicio de la República hubo un cura que gobernó al país 3 días. Pero la cosa no queda ahí. Y el coronel Gustavo Carrión Zavala me hizo recordar algo, que hubo un negro que gobernó al Perú unas horas. El año 1935, Ricardo Palma nos cuenta en una de sus tradiciones. Recuerden que las tradiciones, parte son verdad, parte no puede serlo. Pero es un hombre muy documentado, Ricardo Palma, y él habló acerca del negro León Escobar. Miren, era presidente del Perú José Luis Orregoso. Se ausenta del Palacio y asalta Palacio Santiago Salaverry, ¿no? Y se proclamó presidente de la República. Salaverry va a luchar contra Orregoso y deja al coronel José Ángel Bujanda como presidente. Bujanda sale a perseguir a unos malhechores y aparece el negro León Escobar con 30 bandoleros y asalta Palacio de Gobierno. Vienen unos regidores de la municipalidad y le piden que abandone Palacio. Él le dice: abandono Palacio si me dan 10.000 pesos. Como ya era un negocio, acepta 5.000 pesos y deja Palacio de Gobierno. Solo estuvo unas horas en Palacio de Gobierno. O sea que este tendría el récord, hasta que no se diga lo contrario, de los presidentes que ha tenido el Perú. Y ahora vamos a ver al primer personaje, a uno de los hombres que más admiro yo de la historia del Perú, y me he pasado estos últimos días leyendo sus memorias. Cuando uno lee las memorias de Andrés Avelino Cáceres, realmente uno se transforma, se transporta a esos momentos que él vivió. Y él fue, recuerden que de los 4 grandes héroes, porque hubieron cientos de héroes en la guerra con Chile, él fue el único que sobrevivió a la guerra, llegó a ser presidente del Perú en 2 oportunidades, y dicen que era un tipo alto, bien parecido. Hay una foto donde se ve a él ya con cerca de 90 años, aún se le ve bien plantado. Él estuvo en París, estuvo en 2 oportunidades. Cuando estaba Castilla en el gobierno, que lo envió en una misión para comprar armamento, y también estuvo como parte de una delegación diplomática. Y él también, cuando estuvo ahí, vio los eficientes servicios que prestaba la Legión de Guardia Republicana. Y fue también uno de los inspiradores, conforme lo vamos a ver documentadamente, para la creación de la Guardia Republicana del Perú. Y Cáceres fue siempre victorioso.
fue victorioso el 5 de enero de 1855 en la batalla de La Palma. Recuerden que en esa época La Palma, donde queda la FAP, quedaba en las afueras de Lima. Y recuerden también que no había ómnibus, no había motos, se tenía que ir caminando o a lomo de bestia, ¿no? Entonces, Castilla enfrentó a Salaverry, ¿no? Al creador del cuerpo de gendarmería, ¿no? Perdón, a José Rufino Echenique, y lo venció, y uno de los que participó en esta batalla de La Palma fue Andrés Avelino Cáceres. Luego también fue vencedor en Arequipa cuando se sublevó Vivanco. Y recuerden también que Vivanco tenía como uno de sus hombres fuertes al general del ejército venezolano, pero que peleaba en el Perú, Morán, Trinidad Morán. Y cuando fue tomado prisionero Morán, fue condenado a muerte y fue fusilado. Y uno de los hombres de su regimiento compuso una marcha para él. Y esa marcha fue tocada mientras él era fusilado. Y es la famosa marcha que ha llegado hasta nuestros días y es conocida como la Marcha Morán. Miren de cuándo es, 1854. Vencedor en la campaña contra el Ecuador. Le gustaba la lucha a este hombre, ¿no? Vencedor también el 2 de mayo de 1866. Vencedor casi él solo, cuando se sublevó el batallón Cepita, que después fue su batallón, el batallón que él comandó. Peleó en Pisagua, San Francisco y tal. Su gente nunca huyó. Y cuando ya la situación estaba perdida, como en San Juan, se retiraban ordenadamente. Él siempre, recuerden, siempre estaba a la cabeza de su gente. Vencedor en Tarapacá. Y vamos a ver cómo fue la victoria de Tarapacá. Él ni siquiera debía estar ahí, pero estuvo. Peleó en San Juan y Miraflores. Y en Miraflores, si hubiese recibido un poquito de apoyo, algo más se pudo hacer y se pudo vencer ahí en Miraflores. Cuando ya el Perú había sido derrotado en San Juan, el 13 de junio de 1881, en la noche los chilenos se dedicaron a la borrachera y Cáceres le dijo a Piérola: deme permiso para ir y marchar con mi batallón sobre Chorrillos y los venzo, pero Piérola se lo impidió. Ni que hablar pues tampoco de la campaña de La Breña, ¿no? Victorioso en Pucará, Marcavalle, Concepción y en otras batallitas menores que hubo en la sierra. Cuando fue presidente del Perú en 2 periodos jamás se perdió 1 milímetro de territorio. Y ojo, Cáceres no era un tipo cualquiera, tenía una memoria prodigiosa, era un tipo muy sociable, ¿no? Así como era Belizarra, hemos puesto ahí en las batallas, era también un tipo encantador en toda reunión social. Antes de la toma de Lima, habló con Piérola. Recuerden que en el sur del Perú desembarcaron 26.000 chilenos y nadie le tiró siquiera una piedrecita. Desembarcaron con total libertad y Cáceres quería marchar al sur, atacar a los chilenos, pero Piérola le dijo: tengo cuidado. Y ahí vemos que desembarcaron pues 26.000 chilenos. La suerte del Perú estaba sellada. Hay una entrevista que en el diario La Crónica se publicó el 27 de noviembre del año 1991 y ahí el periodista le hace una serie de preguntas y él empieza a decir algo de su vida. Le dice que nació en Ayacucho el 10 de noviembre de 1833 y que en el año 54 a inició su carrera cuando Castilla pasó por Ayacucho y él se embarcó con él y ya nunca lo dejó. Y el 27 de noviembre de 1879 fue el artífice del triunfo en Tarapacá. Saltémonos al final.
El periodista le pregunta, en el aniversario de la batalla de Tarapacá, demandamos de usted el relato vivido de esa gloriosa acción. Miren, él ya estaba listo para marchar hacia el norte. Dice, él estaba tomando dice, me encontraba yo con mi división en una de las calles de Tarapacá, en una callecita donde había seguro un lugar para comer, tomando un rancho frugal antes de emprender, como todo el ejército y como lo habían hecho ya las tropas del general Dávila, la retirada hacia Arica, después del desastre de San Francisco, cuando mi ayudante me dijo que había distinguido al enemigo en la cresta de los cerros, situados al oeste de la ciudad, al lado del mar. Llegó corriendo a avisarme. Solté la pequeña cacerola que contenía mi ración y, procediendo con impetuosa actividad, ordené a mi división que se lanzara con la bayoneta calada cerro arriba para desalojar al enemigo. Lo que menos tenían los peruanos, recuerden, eran municiones. Y con ese ímpetu lograron llegar hasta la cima, ¿no? Cayeron algunos peruanos, pero también fue apoyado por otros héroes, ¿no? El coronel Milisario Flores, por el mismo coronel Bolognesi, y lograron llegar a la cima y lograron derrotar a los chilenos y lograron que se dieran a la fuga. Pero recuerden, los peruanos casi no tenían acémilas, casi no tenían caballo, y encima el caballo de Cáceres fue muerto. Entonces, en la parte final dice, después de horas de refriega, tuvimos que contramarchar al Cielcillo, donde había tenido lugar el primer ataque, porque mis tropas estaban rendidas por la fatiga de la acción. No se podía hacer más en Tarapacá, se tuvieron que enterrar los cañones. Fue una victoria solo para recordar. Pero si Cáceres no hubiese dejado su rancho, la policía no tendría a Mariano de los Santos como héroe, ¿no? Ni hubiesen otros héroes que cayeron ese día, gracias al arrojo de Andrés Avelino Cáceres. Me recuerda mucho a algún oficial de la Guardia Republicana la actitud de Andrés Avelino Cáceres. El periodista le pregunta, ¿no?, ¿cuál fue, a su juicio, la causa de la pérdida de la guerra? Dice, la falta de organización militar, un ejército sin preparación, la falta de cohesión, de armonía política. Recuerden que Piérola dio un golpe de Estado. Había patriotismo, había entusiasmo guerrero, había valor y virtudes militares en nuestros soldados y en nuestros oficiales. Ya como parte final de la entrevista, está en la memoria de Cáceres, el periodista le pregunta cuál ha sido la época más feliz de su vida, y mire la respuesta de Cáceres, ¿no? Los mejores días de mi vida, durante mi juventud, por supuesto, fueron los pasados en Arica, cuando estuvimos de guarnición, antes de la toma de Arequipa. Tuve un gran partido entre las muchachas y me divertí mucho, ¿no? De otro lado, termina diciendo, la campaña de La Breña es la página más honrosa de mi vida militar. No vacilo en proclamarlo yo mismo. Indudablemente que no ha habido, creo, otra pelea tan grande peleas tan grandes como se realizaron en la campaña de La Breña. Y no debemos olvidarnos algo. Cáceres no solo luchó contra los chilenos, sino también contra los propios peruanos. Si Cáceres fue derrotado en Huamachuco, fue por los propios peruanos, por la traición de los propios peruanos. Si no, no hubiese sido derrotado. Y él estuvo de acuerdo con el Tratado de Ancón, pero dijo, si vuelven, no habrá un lugar en el Perú donde los chilenos puedan estar tranquilos. Creo que uno de los hechos más importantes de la guerra con Chile, aparte de la campaña del sur, fue la batalla de Miraflores. La batalla de San Juan fue dolorosa, pero la cantidad de enemigos, de chilenos que llegaron era
3 contra 1 contra los peruanos, encima con cañones, con fusiles, etcétera, mientras los peruanos con las justas tenían diferentes tipos de armamento y diferentes tipos de munición y escasos fusiles y escaso armamento y munición. Bien, recuerden que en Lima Piérola lo dividió en reductos. Reducto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El reducto número 1 empezaba en Miraflores. Ahí dice donde hoy está la biblioteca municipal, ¿no? Y en el reducto número 2, creo que todos lo conocen y de repente alguno ha visitado el reducto número 2. Y si no lo ha hecho, los invito a visitarlo. Yo voy a veces con mi hijo y de verdad me deleito viendo las cosas que hay ahí y me imagino cómo pudo haber sido esa batalla en el reducto número 2. Entre los civiles defensores que estaban en el reducto número 2 estaba el sargento segundo Augusto B. Leguía, como parte de la Reserva de Lima. Y al mando del propio Cáceres se encontraban todos los soldados que combatieron en San Juan y los batallones voluntarios de la Guardia Chalac. Leguía y Cáceres pelearon muy juntos el 15 de enero de 1881, sin saber qué año 15 de enero, perdón, de 1881, sin saber qué años más tarde sus destinos se volverían a juntar. ¿Qué le faltó a Cáceres para vencer en Miraflores? Porque podía vencer apoyo de los otros reductos. Pero vamos a ver qué pasó con los otros reductos. A las 2 de la tarde y media, el chileno Pedro Lagos, con su gente superior en armamento, con cañones, atacó el reducto de Miraflores. Pero Cáceres lo hizo retroceder. A las 15 horas, Lagos recibió refuerzo, que los tenía por miles. Recuerden que había 26.000 chilenos en Lima y reinició el ataque, pero aún no estaba todo consumado. ¿Qué es lo que esperaba Cáceres en esos momentos? En horas de la tarde esperaba el apoyo de Piérola, pero según nos narra el propio Basadre, Jorge Basadre, ¿qué hizo? Disolvió el ejército. Ahí estaba el ejército profesional de los reductos de Surco y Ate. Disolvió, los mandó a su casa en plena guerra. Jorge Basadre lo dice. Y cayó Miraflores. Participaron en esta batalla 5.500 peruanos. Pero miren, 2.500 del ejército y 3.000 niños, jóvenes, abogados, jueces, sin preparación militar. Y Andrés Avelino Cáceres, que era contador, también participó. Chile empleó 8.000 hombres del ejército regular, entrenados. Murieron 3.000 peruanos y 2.124 chilenos. Solo necesitaba Cáceres apoyo. Y fíjense, eso también está narrado por Basadre y por otros autores, por Congreve y otros historiadores, ¿no? Dice que era extraordinario ver a Cáceres en su caballo marchar entre el reducto número 1 y el reducto número 2, porque los peruanos, como era natural, tenían miedo. Muchachitos, 18 años, 17, 15 años, 14 años. Y Cáceres iba por todos estos lugares y le decía, por el triunfo, pues, por el sacrificio, ¡viva el Perú! Y dice que los peruanos cobraban valor, ¿no? Y decía, ¡viva el Perú! Pero Piérola nunca apoyó a Cáceres, nunca. Tal como no apoyó a Bolognesi, lo dejó solo ahí en Arica. A las 6 de la tarde es herido Cáceres. Tan pronto como hiere, el Perú perdió la guerra.
Si van a la iglesia de San Pedro en el centro de Lima, ahí hay un letrerito que dice: aquí dimos refugio a Cáceres el 15 de enero de 1881. Ahí lo curaron. Después su esposa lo sacó, lo llevó a casa y marchó con ella hasta la sierra a iniciar la campaña de la Breña. Y estaban las Rabonas también, ¿no? Las Rabonas siempre estuvieron presentes durante la guerra. Y el Guadalupe ya existía en esa época, y alumnos de este colegio participaron en la batalla de Miraflores. Marcharon con Cáceres, alumnos, 13, 14, 15 años, en la campaña de la Breña. Y allá en la entradita, entrando nomás a la mano derecha del reducto número 2, van a ver la figura de Manuel Fernando Bonilla, un jovencito de apenas 13 años, que al principio fue aceptado solo para que lleve munición a los combatientes. Pero cuando cayó uno de los combatientes, se empuñó también el rifle y empezó a disparar, pero una bala del ejército invasor atravesó su cuerpo y murió instantáneamente. Manuel Fernando Bonilla. También a veces dicen los burgueses, la gente de plata, no hace nada, pero recuerden que la batalla de Miraflores, la gente de plata estuvo ahí en el reducto número 2, la burguesía de Lima, los comerciantes, jueces, abogados, documentado por el historiador Jorge Basadre, artesanos, ingenieros, bomberos, alumnos de San Marcos, miraflorinos. Entregaron dentro de esos 3.000 hombres que cayeron, estaba esta gente. Y casi se gana esa batalla, casi se gana. Se parecen a los fiscales y a los jueces de ahora. Sí. Miren, eso también está Vicuña Maquena, que fue un historiador chileno. Recuerden que los chilenos llegaban a una tierra desconocida, no sabía qué había en la esquina. Los propios chilenos dijeron que si tan solo hubiese visto llegar apoyo a los peruanos, no hubiesen avanzado. Pero no llegó un solo hombre a apoyar a Cáceres, ni un solo hombre, y por eso avanzaron. Y acá la última figura de un niñito. Uno dice que tenía 12 años, 14 años, Viviano Paredes Macero, pero en la batalla de San Juan, no en la de Miraflores. Su papá vivía en Huaraz, y al saber que lo de la guerra, dijo: me voy a Lima, le dijo su esposa, y su hijo le insistió tanto que también vino con él. Fue designado a una de las trincheras de San Juan, y ahí su hijo le alcanzaba la munición. Pero en uno de los ataques de los chilenos llegaron hacia donde estaba uno de los batallones peruanos y arrebató el estandarte de este batallón peruano. Y el niñito, alocado y todo, corrió tras el chileno y le quitó la bandera en un descuido. Y regresó con la bandera. Está documentado también esto. Pero casi llegaba a la trinchera y recibió una bala de los chilenos y fue muerto. Dice la historia que sus últimas palabras a su padre fueron: cuídala, y le entregó la bandera. Este es, no se olviden, Viviano Paredes Macero, uno de los héroes olvidados de la guerra con Chile. La condena que hizo Cáceres a Piérola es la siguiente: debido solo a la pérfida influencia de Piérola, mi ejército no ha defendido, como era su deber y deseo, las posiciones que cerraban el paso al enemigo. Que la maldición de sus conciudadanos y el anatema de la historia caigan sobre los que sacrifican ante su desmedida ambición la honra y el porvenir de la patria. Eso lo dijo cuando ya estaba en la campaña de la Breña en Casapalca. No sé si alguno conoce en Casapalca, ahí está en la carretera central, hay unas minas ahí. He sido jefe por esa zona también, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es la vida?
Por eso cuando yo escucho decir, a ese no hay que elegirlo porque es un ladrón, a ese no hay que elegirlo porque es un traidor, Piérola fue elegido nuevamente presidente de la República. Así que olvídense de esas condenas que hace la gente, no hay que elegir a ese. La mente del peruano es demasiado frágil. Eligió a un traidor, eligió a un hombre que mientras el ejército chileno estaba en Lima, entró cómodamente a Lima, ¿no? Cómodamente a Lima. Ese fue Piérola. Por ahora hacemos un alto con Cáceres y vamos a hablar sobre Samuel del Alcázar. Muy bueno. Bien, Samuel, en una de las avenidas del Rímac, la más famosa, la mejor, ¿no? Samuel N. Alcázar, lleva el nombre de este héroe nacional. Pero tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino, ¿con quién? Con Leguía. Cáceres para bien, Samuel del Alcázar para mal. Cuando tenía 14 años, miren lo que con la gente que conformaba el ejército peruano, cuando tenía 14 años peleó en la batalla de Tarapacá junto con Cáceres. A los 19 años participó al lado de Cáceres y Leoncio Prado ya en la campaña de la Breña, en Huamachuco. Cuando se produjo la revolución del 4 de julio de 1919, revolución que fue encabezada por el batallón de gendarmes número 1 acantonado en Santa Ana, Samuel del Alcázar se mantuvo leal al presidente Pablo Ibarrera y con sus tropas, el batallón, el regimiento de infantería número 5. ¿Le suena el regimiento de infantería número 5? En la canción sobre la recuperación de la bandera, una de las tropas que formaron fue precisamente de este regimiento de infantería número 5, ahí en Barrio Salto. Quiso avanzar sobre Palacio de Gobierno, pero las tropas que conocían a Cáceres, vieron a Cáceres y sin disparar un solo tiro, se pasaron al lado de Cáceres, ¿no? Samuel del Alcázar fue tomado prisionero y fue deportado al Ecuador. Después, algunos recordarán la revolución de Eleodoro Venel Zuleta, que lo hizo en el norte, ¿no? En Chota, con su propia gente, se levantó contra el gobierno de Leguía. Pues Samuel del Alcázar, ¿no? Entró el año 24 clandestinamente al Perú y junto a otro chotán se levantó también contra el gobierno de Cáceres, pero sabemos que fueron derrotados y Samuel del Alcázar fue fusilado por orden de Leguía. Pero después su nombre fue reivindicado. Y ahora tenemos a Luis M. Sánchez Cerro, otro de los hombres que está unido a Cáceres directamente. Y ahí hemos puesto hombres que nacen para ser revolucionarios, y Sánchez Cerro fue uno de estos hombres. Nació en el norte del Perú, en Piura, ¿no? Ahí por la tierra de Johnny Saavedra. Por si acaso, Johnny Saavedra fue arquero del Atlético Grau de Piura cuando jugaba en la profesional, ¿no? Un arquero de polendas. No veía nada, la pelota se le pasaba, pero ahí estaba en el arco. El año 1914, cuando Sánchez Cerro era teniente, formó parte, miren, cómo la historia se va alineando, del movimiento militar que derrocó al presidente Villiguls. Y recuerden que Villiguls fue el que deportó a Leguía el año 14. En ese episodio fue que perdió los 3 dedos de la mano y era por eso conocido como el Mocho. Y acá viene ya la parte más unida de Leguía. El año 1922, Sánchez Cerro, estando en el Cusco, se sublevó contra Leguía. Gran error. Fue herido y derrotado por las tropas de Leguía. ¿Y dónde fue internado? Así como ahora Chayapalca, en esa época había una prisión en el lago Titicaca que se llamaba Taquile, en la isla de Taquile. Algunos deben conocer la isla de Taquile. Ahí está, la señora conoce.
¿no? Está bien adentrado en el lago, ¿no? Bien adentro en el lago. ¿Y hace frío o no? Tiembla, dice, tiembla, ¿no? Posteriormente fue trasladado a la isla de San Lorenzo. Mire dónde lo tuvo, ¿no? Como tener ahora un preso en Chayapalca, ¿no? Muerto de frío. Posteriormente lo trasladó a San Lorenzo, pero al poco tiempo algo de humano tuvo Leguía, lo amnistió. Pero lo que sufrió Sánchez Cerro jamás se olvidó. Y el odio que sentía por Leguía, día a día se fue acrecentando, y Sánchez Cerro mismo lo dijo, ¿no? Odiaba a Leguía. Ya sabemos lo que pasó después. Otro personaje ligado a Leguía y ligado a la Guardia Republicana también, ¿no? Lamentablemente, David Samaneso Campo, otro revolucionario, millonario, ¿no? Miembro del partido de Piérola, y formó parte de la oligarquía peruana y de la República Aristocrática. Recuerden que hubo más de 20 años en que el Perú gobernaba lo que se conocía como la República Aristocrática. Vamos a recordarlo después, porque esto todos lo sabemos, ¿no? Encabezó un levantamiento en el año 1909, cuando era presidente del Perú. ¿Quién? Leguía. ¿Contra quién se sublevó? Contra Leguía. Y abarcó varios departamentos de la Sierra Central, pero fue derrotado en Tabla, Chaca, Huancavelica. Samaneso huyó a Bolivia, volvió al Perú en la época de Villinburs, después en el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. ¿Qué cosa fue elegido? Senador por Apurímac, ¿no? También formó parte de la República Aristocrática y el Partido Demócrata. Siempre fue opositor a Leguía, siendo apresado y fue llevado a la isla de San Lorenzo. En el año 1923 fue desterrado. Cría vientos y cosecharemos tempestades. Leguía seguía, ¿no?, sembrando vientos. Cuando se produjo el golpe de Sánchez Cerro, vio su oportunidad. Regresó al Perú y fue elegido presidente de la Junta de Notables, ¿no? Y después ya sabemos que fue elegido Sánchez Cerro el 8 de diciembre del año 1931. Cuando llegó al poder, el jefe de la Guardia, del Regimiento Guardia Republicana, era Enrique Eleazar Herboso, que era compadre espiritual de Sánchez Cerro. Y por eso es que estamos acá todavía, por Sánchez Cerro y Herboso. Y una de las primeras acciones que hizo Samaneso Campo fue relevar en el mando a Herboso. ¿Por qué? Porque recordemos que el batallón de gendarmes número 1, después con el nombre de Regimiento Guardia Republicana, encabezó el movimiento que llevó al poder a Augusto B. Leguía. Y lo que temía él es que nuevamente este regimiento que tenía más gente, más numeroso, mejor preparado, pudiese hacer otro movimiento y sacarlo a él. Ya sabemos las razones entonces por qué nos disolvieron. Y ahí recalcamos que de Leguía podríamos aplicar ese refrán: quien siembra vientos cosecha tempestades. Nació en el norte, pero en Lambayeque, el año 1863. Era presidente del Perú, ¿no?, Miguel de San Román. Todavía estábamos en el primer militarismo. Recuerden que el primer militarismo fue cuando se eligió al primer presidente civil, que fue don Manuel Pardo y Barreda. ¿Y falleció cuándo? Miren la fecha, 6 de febrero de 1932. ¿Qué había pasado un día antes? La devolución de la bandera, ¿no? 5 de febrero de 1932. Al día siguiente fallece Leguía, ¿no? Leguía estudió en Chile. En Chile estaba uno de los mejores colegios de Sudamérica, ¿no? Uno de los mejores colegios, y ahí fue enviado Leguía.
pero luego vino el conflicto, ya se iniciaba el conflicto con Chile, ya había desavenencias y sus padres lo trajeron a Lima. Leguía era un tipo habilísimo para los negocios. Empezó a trabajar en una compañía de seguros, Prevoz. Algún recuerdo queda por ahí de la compañía de seguros Prevoz, ¿no? Lo convirtió en millonario. No es que millonario, hizo muchísimo dinero trabajando ahí. Tenía mucho ojo para los negocios y su nombre empezó ya a ser conocido dentro de los círculos sociales de la High Life de la Lima de esa época. Ahí hemos puesto de cuándo a cuándo estuvo la República Aristocrática gobernando el Perú. De 1995 con Pierola a 1919. ¿No? Leguía provenía de una familia de clase media y que tenía acceso a los periódicos. Él mismo narra que leía mucho los periódicos de aquella época. Y por lo tanto estaba al tanto de lo que pasaba en el sur. Luis Enrique Kahn hizo conocer al Perú y al mundo acerca del corresponsal del Huáscar, ¿no? El corresponsal del Huáscar trabajaba para el Diario de la Nación y cada cierto tiempo enviaba el resumen de sus crónicas de cómo avanzaba la guerra. Él estaba embarcado en el monitor Huáscar. Cuando ya Grau marchaba ya para la punta de Angamos en el combate que sería su final y el principio de su gloria, el barco lo dejó al corresponsal del Huáscar y no pudo tomar el barco y se salvó. Fue tomado prisionero por los chilenos, fue liberado y después se sumó a la campaña de la Breña de Andrés Avelino Cáceres. No fue cualquier corresponsal este hombre. Y es verdad, ¿no? Mucho se ha hablado siempre del Eusebio de Leguía, pero nos hemos olvidado que casi 9 años él estuvo gobernando el Perú, en una oportunidad de manera directa cuando fue presidente del Perú y en otras oportunidades cuando fue ministro también, ¿no? Eso también lo vamos a ver brevemente. ¿Qué hizo Leguía? Leguía fue el hombre que transformó al Perú, transformó a Lima. Dice que cuando él llegó al poder, Leguía era un pueblo. Y cuando se fue, cuando murió, era una ciudad europea, Lima. Él hizo muchísima obra pública, pero endeudó al Perú. ¿Por qué? Porque la forma de hacer obra pública es a través de los impuestos. Pero los impuestos no alcanzan y hay que pedir préstamos. ¿Y qué país se ofreció a dar préstamos al Perú? Estados Unidos. Pero puso una condición importantísima. Recuerden que en la época de Leguía se creó ese famoso BCR, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú, que ahora es el sostén de nuestra economía. Pasan presidentes, pero la economía peruana firme como una roca, ¿no? Algunos podrán discrepar, pero creo que la mayoría piensa que está firme como una roca. Cuando Leguía llegó al Perú, trató de hacer una patria nueva. Es más, patria nueva fue el santo y seña que empleó cuando llegó a Palacio, y lo vamos a ver también en la última charla que tendremos sobre Leguía. El Perú era agricultor, un país agricultor, dedicado a la agricultura, y Leguía quería transformarlo en un país capitalista. ¿Qué hizo Leguía? Miren, lo que ahora vemos, lo que gobierna el centro de Lima, Brasil, Arequipa, Venezuela, Argentina, Palacio de Gobierno, de Justicia, del Congreso, la Plaza San Martín y el Hotel Bolívar. No poca cosa hizo. El Hotel Bolívar era el hotel de los ricos de aquella época, ¿no? Trajo la fábrica Ford de Estados Unidos, que quedaba, creo, por la Panamericana Norte, ¿no? Velasco me parece que la cerró, o ahí están las instalaciones todavía. Pero, ¿qué pasó?
Estados Unidos quería que el Perú tenga estabilidad económica y para eso envió a una misión, la misión Cumberland. Este americano fue elegido el primer presidente del Banco Central de Reserva del Perú. De esa manera, los capitales americanos llegaban al Perú y se aseguraban de que igual los préstamos fueran pagados con puntualidad. Un americano fue presidente del BCR. Y además, miren qué cosa más hizo para la clase media. Hizo, miren, Jesús María, Lince, Santa Beatriz y varios más. Hizo el Parque de la Reserva, pero no el Parque de la Reserva que ahora queda un pedacito. Mi mamá me llevaba, cuando era niño, o mi padre me llevaba al Parque de la Reserva. Inmenso. Hoy es apenas nada. También amplió el hipódromo de Santa Beatriz. El hipódromo de Santa Beatriz quedaba acá por el Campo de Marte. Hizo construir la tribuna de socios. Y la tribuna de socios es la única partecita que queda del hipódromo de Santa Beatriz. Y es conocida como la Avenida de la Peruanidad. También dio la ley de agua y empezó a crear grandes canales de irrigación, ¿no? Y que se han continuado a través de los años, ¿no? Porque el agua, recuerden, en cualquier parte del mundo es lo que da vida. Y el Perú se volvió, ¿qué cosa? Exportador de materias primas. ¿Y a dónde iba la materia prima? A Estados Unidos, ¿no? Petróleo en el norte, el caucho en la selva, cobre en la sierra, algodón en el sur, azúcar del norte, lana de la sierra. Todo eso exportaba al Perú para pagar los préstamos que había adquirido. Recuerden que en la época de Leguía se dio unos incentivos inimaginables a la IPC, ¿no? Y casualmente surge Velasco, precisamente, levantándose contra estos contratos que realmente eran leoninos que tenía la IPC con el Perú, ¿no? Durante su gobierno se creó el Día del Indio y la Pampa de Amancáes se hizo famosa. Yo de niño iba cada 24 de junio, estudiábamos hasta las 12 del día, a esa hora empezaba el feriado de la tarde, porque a partir de las 12 era feriado. Es un caso único, creo, en la historia, ¿no? El 24 de junio, desde las 00 hasta las 12 horas, laborable. De las 12 horas hasta la noche, feriado. Y todos los colegiales íbamos del colegio de frente a la Pampa de Amancáes, donde nos esperaban nuestros padres, ¿no? Bien, creó el Día del Indio, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó el 24 de octubre de 1929? El Jueves Negro. Cayó la bolsa en Estados Unidos. Dejaron de fluir los préstamos al Perú. La economía peruana colapsó. A veces decimos, ¿por qué Sánchez Cerro fue tan bien recibido por el pueblo peruano? Si Leguía era muy querido. ¿Por qué? Porque Leguía perdió el apoyo de la población, porque ya no había forma de contentarlos, ¿no? Ya no había forma de solucionarles sus problemas mínimos. No había plata en el Perú. Lo que pasó en Estados Unidos repercutió en el Perú, porque el Perú era 100% dependiente de la economía norteamericana. Todo tiene un porqué, pero lo que interesa es, Johnny, el para qué. El mes pasado les dije que hay un ministerio que ya no existe, había un ministerio que ya no existe, el Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Era el ministerio más poderoso que había en el Perú. No se podía hacer nada en Lima si es que no pasaba por este ministerio. Pero poco a poco fue perdiendo funciones y se fueron creando otros ministerios. En el Perú antes no habían tantos ministerios. Hoy hay un candidato que dice hay que reducir los ministerios. Es decir, hay que volver a lo que era antes. O sea, alguna vez les he dicho que no hay nada nuevo bajo el sol. El sabio Salomón lo dijo, ¿no?
No hay nada nuevo bajo el sol. Y este ministerio articulaba todo lo que a obras de infraestructura se refería. Hay que hacer una obra X, pues hay que hacer todo lo que se tenga que hacer antes de, ¿no? Hoy, y eso lo sabemos todos, cada ministerio actúa por su lado. No hay articulación de absolutamente nada, ¿no? Este ministerio articulaba todo. Ya ahí hemos puesto que el Ministerio de Agricultura, Vivienda, Pesquería, Industria y Comercio, que fueron creados en la época de Velasco, pero más que nada fue para dar trabajo a miles de burócratas, ¿no? Y el año 2013, algunos estudiantes de universidades hicieron tesis sobre la infraestructura en el Perú y le dijeron, vayan a los archivos de lo que fue el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, y se dieron con la grata sorpresa que ahí estaba toda la obra de Augusto B. Leguía. Los que quisieron destruir la obra de Leguía se olvidaron de destruir los archivos de este Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Y el día miércoles 15 de abril del 2026 vamos a continuar y terminar esta charla, que espero yo haya sido no novedosa, porque todos sabemos esto, porque forma parte de la historia, pero sí que nos haya hecho recordar algunas cositas que son importantes en nuestra vida. Pero no terminamos si antes no hacemos tres cosas. Uno, el himno inmortal. Pero esta vez el himno inmortal viene cargado de historia. Y yo les voy a pedir que lo cantemos, pero leamos las cosas que van saliendo ahí. El himno inmortal cargado de historia. Lo segundo, los tres Ra republicanos. Ahí está Rosita Puma. Inmediatamente sale Rosita para los tres Ra republicanos. Y tercero, el cantar de Johnny Saavedra. Entonces, himno. Su nombre, misión.
hablar de Johnny Saavedra, permítame acá agradecer a un Yapanati de forma especial. Ustedes siempre lo ven acá, siempre está haciendo algo especial. Y es mi suboficial César Guillén, Yapanati. Ha firmado todo el centenario, menos una ceremonia. Todo el centenario lo pueden ver en su página de YouTube. Es un youtuber. Todas las charlas la pueden escuchar en su página. Ahí está, ¿no? Ahora sí, de aquí vamos a escuchar. ¡Fuerza coronel Johnny Saavedra! ¡Fuerza mi sargento Manuel Valenzuela! ¡Para la Guardia Republicana del Perú! Desde el cuartel de mis viejas memorias broto esta historia teñida de nostalgia. El dolor la acompaña, pero también la enseñanza. No hallará sus huellas en internet ni en Wikipedia. Yapanati que en la fragua, guerrero en el infiernillo, en Ayacucho, en el Chaco, su valor sacó brillo. Y en la unidad de explosivos, con temple de acero fino, enfrentó a la muerte oscura, marcando así su camino. Hoy su nombre es un emblema de la patria, es el honor. Coronel Saavedra Mejía de la Republicana, el gran valor. Explicación, porque a mí me sucede, Señor, si no soy un humano pecador. Ya no veré a mi hija Jennifer, ni al hijo que está por nacer, pero una voz de su sangre, la de Carlota, advirtió. No preguntes el por qué, Miguel, para que el Señor te dejó. Hoy su nombre es un emblema de la patria, es el honor. Coronel Saavedra Mejía de la República, en el gran valor, porque el nieve no se rinde ni ante el fuego ni el dolor. Vive Johnny Saavedra cada día como eterno servidor. El primer error es el último, pero en Johnny no fue error, pues le hizo mirar con esos ojos del alma, con los que se ve mejor. ¡Así se ve mejor! ¡Viva Johnny Saavedra! ¡Viva mi sargento Manuel Valenzuela! ¡Mártires de nuestro Perú! Con su permiso, mi general Quesada, señores oficiales, estimados suboficiales, amigos todos de nuestra querida Guardia Republicana del Perú. En primera instancia, dicen que no es bueno quemar etapas en la vida. Nadie se puede sentir contento con lo que le sucedió coyunturalmente y políticamente a nuestro teniente general, que era el presidente de la Comisión 107. Esas cosas que tiene la justicia peruana, que la balanza siempre la inclina para un lado, hace que todos los policías muertos por los nativos, no hay nadie culpable, no hay ningún culpable. Pero sin embargo, nuestro general, que era el director de la policía, por una cuestión de coyuntura, porque el que era director de policía en ese momento renunció, prácticamente renunció, se hizo enyesar la pierna, porque ya sabía que venía un problema fuerte con esto del control de orden público en la zona de Vagos. Don José Sánchez Farfán, un buen republicano, asumió la dirección de la policía y políticamente le destruyeron la vida a don José.
por esa cosa del destino, yo estoy vicepresidente de la Comisión 107 y yo no tenía pensado asumir la presidencia porque ya siempre estamos todavía respetando la promoción 75, 76, faltaba 77, 78, 79, que hubiera sido un desarrollo lógico, ¿no?, y secuencial de la presidencia de esta comisión. Pero estamos aquí y acepto el reto y vamos para adelante. El agradecimiento, mi coronel, en nombre de toda mi promoción por ese hermoso video y en especial de las viudas de los compañeros de promoción que han visto plasmados los nombres de sus esposos en esta canción tan simpática. Las viudas estuvieron con nosotros en todas las actividades que hicimos y también en nuestra fiesta de gala que fue en el Hotel Westin. Y porque resalto esto, ¿no?, porque nuestra escuela, siendo una escuela humilde, sin embargo, nos enseñaron desde cadete que debíamos pisar buenos sitios. De cadete ya estábamos bailando en el Sheraton, que era el mejor sitio en esa época, en el Sheraton de Bolivia. Quiero, a nombre de mi promoción, hacerte llegar, Johnny, un pequeño presente con el cariño y lleva parte del corazón de toda la terna heroica. Un poquito de resumen, no me dejen mentir aquí mis queridos jefes. Por los años 70, Guardia Republicana ya tenía necesidad también de buscar su especialización. Y en el año 78 aparece una directiva que indicaba que había que hacer ya la especialización alterna en Guardia Republicana, porque había necesidad de calificar nuestros objetivos y también con la posibilidad de obtener una remuneración como todos quieren en este momento, no estamos hablando del bono de clasificación y esas cosas. Entonces fuimos la primera promoción en el año 79 que con instructores del ejército hicimos el curso de explosivos. De ahí tenemos a Gustavito Medina Gironcini, uno de los mejores desfiltadores explosivos del Perú. Y fue mi promoción Carlitos Vita, el que hace la primera desactivación de explosivos en la Plaza de Armas, que siempre ha narrado con mucho cariño nuestro coronel García Ríos. Egresamos como subteniente en 1980 y bajo nuestras 3 misiones de fronteras, seguridad penal y servicios públicos, estábamos prestos a servir donde vayamos. Viene la matanza de Anchalay, de trágico recuerdo para todos nosotros. Entonces, mi promoción, con 3 o 4 meses oficiales, estábamos relevando toda la zona de Anchalay. Y en el mes de junio, la gente de mi promoción estaba relevando San Ignacio, Chinchipe, todo eso, relevando al ejército. Entonces, nos formaron para eso y teníamos en la cabeza de que en el segundo año ya nosotros teníamos que irnos a la frontera. Ya conocíamos cuál era nuestra línea de carreras. En el camino vino el tema del terrorismo coyunturalmente también en los años 80 y nos encontró prestos a servir, listos de vivir y a morir por el Perú, ¿no? Nos llevamos a la Guardia Republicana del Perú en las venas. La sangre es germen, pero la Guardia Republicana del Perú nos talló el honor, la lealtad y la disciplina en el pecho. Luego de estas palabras, mi coronel, un reconocimiento y el agradecimiento de mi promoción hacia su persona con este pequeño presente. Muchísimas gracias. Recuerden que todo lo hacemos por amor a nuestra Guardia Republicana. El que nos da la recompensa siempre es Dios. Pero muchas gracias, Pedro, por eso. Para hacerlo de Johnny tuve una cómplice y ahí está mi negrita, Mari Luyo. Él le sacó a cuentagotas toda la información y me imagino que Jennifer también, ¿no?, ha estado involucrada. Muchas gracias, Mari, y muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Gracias. El miércoles 15 de abril, les digo una cosa, no se lo pueden perder. Mis pequeñas charlas, miércoles 15 de abril, será inolvidable. Mire, el día domingo va a haber una procesión similar a la que hubo para el centenario,
del Señor crucificado del Lima. Hay que ir a la catedral a las 10 de la mañana. Acá está el autor de todo esto, Pedro. Sí, están cordialmente invitados a la procesión del Señor crucificado del Lima, que sale de la iglesia de San Francisco con dirección a la catedral. Hay que estar temprano porque todos los años nos abren la puerta para que ingresen las autoridades, en este caso nosotros, y los invitados. Una vez cerrada esa puerta, es imposible hacerle el ingreso donde estamos nosotros ubicados. El arzobispo ha dado los permisos correspondientes para que estemos bien ubicados como Guardia Republicana. El ingreso más o menos va a ser entre las 10 y cuarto de la mañana. ¿Ya? La misa empieza a las 11. El Señor está entrando 9:30 de la mañana. ¿Por qué entra a las 9:30 de la mañana? Porque tiene un momento de media hora exclusivo con el arzobispo de Lima. Él va a orar frente al Señor, a pedirles sus plegarias por todos nosotros, y espero tenerlos en la catedral. Muchas gracias. Hacemos para